Hola, muy buenas tardes desde la oficina Acelera Pyme de FEMPA en Alicante. Soy Lorenzo, el director de esta oficina. Tengo al lado a mi compañero Jorge Álvarez, también a los mandos. Y bueno, os damos la bienvenida a todas las personas inscritas a esta nueva sesión que queramos que sea instructiva y que sobre un tema que consideramos muy interesante y que además a través de los diferentes eventos, talleres y jornadas que hemos tenido durante los últimos meses sobre inteligencia artificial, véase ChatGPT, Copilot o diferentes herramientas, cada vez más empresas, o más startups, más negocios nos han venido demandando que ya tenían esos conocimientos y que querían avanzar en este sentido, ¿no? Y bueno, por el camino pues nos encontramos con gente maravillosa como es Andrea y de Martí de iMate, que ahora les presentaré, que nos plantearon esta colaboración donde ellos, que son auténticos expertos y que ya tienen casos de uso muy demostrados que vamos a ver, nos plantearon este seminario donde vamos a aprender, ya os garantizo que muchísimo, de manera súper práctica, y además vais a poder plantear preguntas que voy a ir recogiendo para planteárselas. Al final van a estar encantados de contestarlas y sobre todo que creo que podemos aprender mucho y materializarlo en el día a día, y además con un retorno económico que ahora nos hablará también Andrea y Martí sobre ello, interesante e impactante en las empresas. Como he dicho, ellos fundaron hace unos meses iMate. Andrea ha trabajado para varias startups en las que la IA, la inteligencia artificial, era lo primero. Por lo que, pues bueno, es un auténtico lujo contar con ella porque cuenta con muchísima experiencia automatizando sus propios procesos internos, usando siempre herramientas de inteligencia artificial. Y por otro lado, Martí Domingo cuenta con una amplia experiencia liderando departamentos de innovación, consultoría de innovación y sobre todo dando formaciones en inteligencia artificial a personas con alta responsabilidad, altos directivos de toda España, ¿no? Con la experiencia de ambos dos, hace casi un año fundaron iMate y se han convertido en un partner clave y fundamental para implementar la IA en empresas españolas. Así que yo sin más voy a permanecer, vamos, pegado a la pantalla escuchándoos. Os agradecemos desde FEMPA y desde la oficina Cera Pyme vuestro ofrecimiento, la colaboración. Entiendo que va a ser la primera de muchísimas, no va a ser la última. Y sí que recomiendo, antes de darles paso a todas las personas que estáis asistiendo a este webinar, bien ahora en directo o posteriormente, que voy a dejar ahora en el chat, que está abierto para cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier cuestión que iré recogiendo yo y se la plantearé al final. Voy a dejaros sus enlaces a LinkedIn, donde yo diría que prácticamente todos los días yo estoy ahí, bueno, siguiéndolos porque suben contenido y crean contenido de muy alto valor con casos prácticos que además creo, ahora nos lo puede comentar Andrea, que les está proporcionando grandes alegrías, ¿no? Porque se ve de manera práctica y eficiente. Os lo voy a dejar ahora y ahora sí que os dejamos con ello. Muchísimas gracias, Andrea. Martí, todo vuestro. Pues muchísimas gracias, Lorenzo. No sé si me escucháis bien. ¿Todo bien? Perfectamente, sí. Vale, estupendo. Pues nada, encantadísima de estar aquí con vosotros, colaborando también con FEMPA, que no es la primera vez y bueno, siempre es un placer. Bueno, luego nos presentaremos un poquito más, presentaremos lo que hacemos en AIMate, pero bueno, también para daros un poco una pincelada de lo que va a ser esta sesión. Lo que queremos es sobre todo que sea una presentación, o sea, una formación sobre todo práctica, ¿vale? Vamos a ver muchos casos reales de cómo aplicar la inteligencia artificial, de cómo automatizar procesos en vuestros propios equipos, en vuestro propio día a día, ¿vale? O sea, intentar evitar al máximo pues chapas, ¿vale? Entonces, va a ser muy práctico, vamos a enseñaros casos de uso, todas las preguntas que tengáis las podemos ir resolviendo, o sea, que sin vergüenza y todo lo que queráis preguntar, pues lo podemos ir resolviendo durante la sesión, ¿vale? Entonces, vamos a ver lo que vamos a ver en la sesión, ¿vale? De hoy. Primero presentaremos un poquito lo que hacemos en AIMate. Eh, Veremos también lo que es el potencial de la inteligencia artificial, ¿vale? También, pues, como no sabemos cuál es el nivel de lo que sabéis de inteligencia artificial, intentaremos nivelarlo un poco.
Vamos a ver los casos de uso de la IA generativa, ¿vale? Para ir un poco más allá y empezar a daros ideas de cómo poder aplicarla en vuestros departamentos, en vuestros trabajos. Y vamos a ver varias demos, varios casos prácticos de cómo empresas o cómo nosotros mismos, por ejemplo, hemos aplicado la inteligencia artificial, automatizaciones, agentes de IA en algunos proyectos, ¿vale? Y luego dejamos la parte del final para poder resolver preguntas. ¿Vale? Entonces, sin más dilación, sin pararnos demasiado, como ya os había comentado Lorenzo, nosotros hace casi un año lanzamos AImate, pues por un poco la experiencia que teníamos tanto mi socio Martí como yo implementando automatizaciones, por un lado yo automatizando procesos internos dentro de las startups donde trabajaba como Martí, más la parte de consultoría eh, pues nos juntamos para crear AImate, ¿vale? Que al final es una agencia de implementación de inteligencia artificial en la que, bueno, pues aparte de automatizaciones, agentes de IA, también tenemos un proceso, una parte más consultiva, ¿vale? Todo esto viene de que nos dimos cuenta, o sea, nosotros nacimos queriendo ser puramente desarrollo, ¿vale? Desarrollo de soluciones. Nos dimos cuenta de que las empresas en España pues, todavía quizás no tienen mapeado todos los procesos que se pueden implementar la inteligencia artificial o quizás no tienen todavía una formación de inteligencia artificial generativa. Entonces, dividimos un poco las empresas con las que trabajamos en dos fases, ¿vale? La primera fase que está diseñada para todas esas empresas que quieren iniciarse en el mundo de la inteligencia artificial, en la que hacemos tanto formaciones como diagnóstico, ¿vale? Para identificar todos los procesos que pueden ser automatizados o en los que se puede implementar inteligencia artificial. Y luego ya tenemos la fase 2 eh, que son empresas que ya tienen uno o varios procesos identificados que saben que se pueden automatizar y ahí es donde entramos nosotros a hacer el desarrollo de la solución. ¿Vale? Pero bueno, no os quiero dar más la chapa, vamos un poco a cosas que podéis aprender vosotros en el día de hoy. También un poco lo que estaba diciendo, ¿no? De esas empresas que están en la fase uno. Nosotros siempre lo que decimos es tampoco al implementar inteligencia artificial, no se trata de, bueno, pues la tengo que implementar o es algo que me están pidiendo o todo el mundo me habla de esto y tengo que hacer algo, ¿vale? O sea, como en todo, tiene que haber una estrategia detrás eh, y nosotros, bueno, pues es por eso que hacemos un diagnóstico previo, ¿vale? Donde identificamos todas las posibles soluciones. Hay una primera fase de ideación en la que generamos ideas, pues eso, todas las soluciones que se podrían llegar a llevar a cabo para solucionar un proceso manual, priorizar los casos de uso. Al final tampoco se trata de automatizar toda la empresa y ya nos vamos todos de vacaciones, sino, oye, pues hay algunos procesos o algunos casos de uso que tienen más sentido que otros, que tienen un retorno de la inversión eh, más alto, ¿vale? Invertir en un equipo piloto, formalizar un equipo piloto, personas dentro de la empresa que, como puede ser vosotros, si también estáis aquí, que ya es un indicativo de que os interesa. Eh, Formalizar un equipo piloto, personas que quieren implementar la inteligencia artificial, que quieren automatizar procesos, diseñar las soluciones y luego pues entramos en una fase de iteración, de construir las soluciones y crear una hoja de ruta para que no sea simplemente, pues oye, implementamos una herramienta o hacemos una automatización, un agente, sino que sea un proceso de transformación de la empresa, ¿vale? Entonces, la inteligencia artificial, o sea, es algo ya que todo el mundo sabe que esto es la leche, ¿no? Que transforma las organizaciones. Pero bueno, creo que este gráfico que os voy a enseñar ahora es bueno, es bastante potente porque enseña muy bien lo que es un equipo, como puede ser cualquiera de vuestros equipos, de departamento, empresa, organización, eh, cómo es ahora. Y al final también, pues oye, tenemos un trabajo manual bastante elevado y el resultado es este que vemos aquí. Pero ¿qué pasa cuando implementamos la inteligencia artificial? Que el trabajo manual se reduce y además el resultado es mucho mayor, ¿vale? Entonces es el potencial
realmente de incorporar la inteligencia artificial. No se trata de que, oye, vamos a reducir el equipo, sino con el mismo equipo vamos a obtener un resultado por 10, ¿vale? Y ya no vamos a hablar ya no solo del el tiempo que nos vamos a ahorrar, sino de los beneficios económicos que nos trae la inteligencia artificial. O sea, aquí vemos también unos gráficos de, oye, pues cuál es el coste de venta por cliente potencial si lo tiene que hacer un humano a si lo hace la inteligencia artificial. O la consulta de documentos legales, pues, el dinero que tendríamos que pagar a un abogado, a un despacho, pues porque nos revise un contrato, por ejemplo, y las herramientas que existen ahora que nos podrían hacer ese trabajo, pues no llega ni a un céntimo, ¿vale? Lo mismo, por ejemplo, para una creación de imágenes, seguro que muchos habéis visto lo nuevo de ChatGPT en cuanto a creación de imágenes, pues oye, el no tener que contratar a un fotógrafo, un estudio, pues para hacer, por ejemplo, imágenes de producto y que, pues por menos de un céntimo, tengamos resultados muy, muy buenos. Otra de las cosas que a mí me sigue sorprendiendo de la IA generativa. Quizás hace unos años la inteligencia humana estaba muy por encima de la inteligencia artificial, pero nos encontramos en un punto en el que no es así. O sea, hay muchos LLMs que, bueno, pues tienen un índice de inteligencia de un 120, que al final es una persona con altas capacidades. Yo no sé si tengo un 120, pero bueno, que al final es sorprendente, digamos, ¿no? O que lo pongamos un poco al nivel de pues, todos nuestros empleados, todo nuestro equipo, que puede ser un aliado más, un compañero más de trabajo de altas capacidades, ¿vale? Pero bueno, vamos sobre todo a lo que es el objetivo de la presentación de hoy, que es sobre todo enseñaros casos de uso de la IA generativa, dónde podéis aplicar la IA generativa más allá de los casos de uso más típicos, ¿vale? O sea, que sobre todo quiero que os quedéis con muchas ideas de cómo aplicarlo en vuestros departamentos. Así que vamos a ir uno a uno viendo bueno, pues, muchos ejemplos, ¿vale? El primer caso de uso de la IA generativa está en la creación de documentos, ¿vale? Desde pues, generar reportes, redactar correos electrónicos, generar elementos visuales, una presentación, eh, o sea, una publicidad, por ejemplo. O sea, la parte de creación de contenido, la verdad que es uno de los casos de uso que está más desarrollado, digamos, ¿vale? Más allá de simplemente el hablar con ChatGPT para que nos dé una respuesta, sino que pues, ya sea una automatización que lo haga por nosotros, ¿vale? Después tenemos el caso de uso de resumir, ¿vale? Resumir contenido. Aquí lo podemos implementar tanto para hacer research, es decir, pues oye, le doy, por ejemplo, un contrato y quiero que me investigue o quiero que busque dentro de ese contrato cierta información, para resumir documentos. Oye, pues de un acta de una reunión, por ejemplo, quiero que me saques los 4 insights clave o cuál es el to-do list que tenemos que hacer para resumir vídeos también. Aquí hay un caso de uso que a mí me gusta mucho, que lo hemos implementado para algún cliente, que, bueno, tenemos una base de datos, por ejemplo, de ventas, ¿vale? De personas a las que queremos contactar y va a buscar si esa persona, la persona a la que queremos contactar, que normalmente son CEOs o directores generales de empresas, han participado en algún podcast o tienen alguna entrevista en vídeo, resume el vídeo y nos saca algún mensaje clave para enviarle como si hubiésemos visto nosotros el vídeo. Se hace un poco trampas, pero al final es súper potente porque nos permite personalizar muchísimo los mensajes, ¿vale? Em,
El caso de uso de extracción, ¿vale? Extraer información específica. Luego también os enseñaremos exactamente las demos de pues, algunos ejemplos que hemos llevado a cabo. Pero bueno, desde extraer información de documentos, como puede ser, pues oye, la factura, quiero que me extraigas los totales, el IVA, para pasarlo, por ejemplo, al ERP o al sistema de facturación. Extraer datos de contacto, también, oye, pues dentro de un documento quiero extraer el email, el teléfono y el nombre de esta persona, encontrar datos de la empresa, pues oye, de un documento o de una página queremos extraer cuál es el volumen de facturación que tiene la empresa, ¿vale? O bueno, también que luego os quiero enseñar exactamente esa demo, pero extraer, por ejemplo, de un PDF la información que hay en un currículum, ¿vale? Esto luego os enseñaremos la demo que la verdad que es muy chula y ahorra muchísimo tiempo para los equipos de recursos humanos y de administración. Y luego para la traducción, o sea, ya no hablamos de traducir evidentemente de un idioma a otro, sino de pasar de un formato de contenido a otro. Desde traducir texto, audio a texto, de pues, las transcripciones, por ejemplo, de una reunión que se pasan a texto, de vídeo a texto, también un poco lo que comentábamos antes, que de un vídeo se pueda generar, por ejemplo, también los subtítulos, ¿vale? Luego la parte de matching. Esto también es súper interesante y todavía no hay tanta gente, digamos, aprovechando, ¿vale? Que se trata de hacer matching, machear algunos elementos con otros. Pues puede ser, por ejemplo, candidatos o currículums con un puesto de trabajo. Oye, pues si juntamos, ¿no? Lo que os decía antes de un PDF, de un currículum, haber podido extraer toda la información de un currículum y que además no solo que te haya extraído la información, que ya te puede ahorrar mucho tiempo, sino que te lo maché con el puesto de trabajo ideal. O al contrario, que oye, pues si este currículum no tiene esta experiencia que nosotros demandamos, pues automáticamente se descarga, por ejemplo. O entre facturas y reservas o albaranes y facturas, que también seguro que esto suena a muchos. O empresas por el tipo de segmento que es. Pues oye, esta empresa quiero que me digas si es B2B, es B2C o si está para la parte de cualificación, por ejemplo, de empresas que hacemos mucho en ventas. Dime si esta empresa pertenece a esta industria o a esta otra, ¿vale? Y luego tenemos los chatbots, que seguramente que habéis utilizado algunos, que nos sirve para hacer preguntas sobre el contenido, ¿vale? Puede ser tanto un chatbot de ventas que implementemos pues en nuestras redes sociales o dentro de nuestra página web, chatbot de soporte para tanto resolver tickets como para ayudar sobre nuestro producto, ¿vale? O un chatbot de conocimiento interno, que a mí personalmente es algo que me gusta mucho y también que vemos mucho en empresas medianas, grandes, que invierten tantísimo tiempo a la hora de hacer el onboarding de un nuevo empleado. Pues oye, si ya tenemos una base de conocimiento, lo potente que es que el nuevo empleado pueda resolver sus dudas de forma más fácil, ¿vale? Aquí voy a dejar a mi compañero Martí, me voy a silenciar un momento, ¿vale? Para que os explique esto, que yo creo que es muy interesante en cuanto a los chatbots. Buenas. Sobre todo, siguiendo con lo que decía el chatbot, ¿vale? ¿Cuál es el funcionamiento? ¿Vale? Al final nosotros lo que estamos haciendo es aprovechar lo que es el LM, ¿vale? Que es el ChatGPT, Gemini o, bueno, al final el modelo que nosotros utilizamos y que lo que hacemos es contextualizar a ese software con nuestros datos, ¿vale? Pues lo que decía, si es un chatbot de soporte, pues ¿qué son los datos que nosotros vamos a poner a ese chatbot de soporte? Pues toda la información sobre producto o sobre cómo tiene que resolver esa persona pues los tickets que le van llegando, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona? Pues el usuario básicamente le envía
una duda, pues tengo este problema al gestionar, por ejemplo, mi reserva de viaje, ¿vale? Entonces, lo que hace el LLM ChatGPT es ir al almacén de datos, donde allí va a ver pues todo en un PDF de cómo tiene que resolver, qué respuestas le tenemos que dar a una persona que está teniendo un problema en la reserva del viaje. Allí va a tener pues todos los datos sobre cómo tiene que realizarlo y le va a dar esa respuesta al usuario, ¿vale? Sobre todo esto a nivel de chatbots de soporte es muy potente porque al final lo que hacemos es darle respuestas rápidas al usuario, ¿vale? Otro ejemplo también puede ser pues un evento, imaginaros un evento, un festival de música donde tenemos un chatbot, tenemos miles de personas que están preguntando pues cuál puede ser el horario, dónde van a cantar sus artistas favoritos, y lo que hacen es pues tener ese chatbot, lo tienen en WhatsApp o en la web o donde quieran, y lo que hacemos es poner toda esa información sobre el evento detrás del LLM, y lo que hace el LLM es a consultar esa información para dar respuesta, ¿vale? Entonces, casos típicos de este tipo de chatbots, pues al final, pues una mejor toma de decisiones. Al final podemos poner a los LLMs toda esa información que a nosotros nos interese para tomar decisiones, como puede ser, yo que sé, un plan estratégico, las decisiones que hemos tomado anteriormente en los últimos años, cómo se han resuelto, ir preguntando, ir trabajando, pues para tener una mejor toma de decisiones. Lo que hablaba Andrea también, el conocimiento interno. Imaginaros que tenemos todas las guías de onboarding, ¿vale? En una empresa, pues básicamente vamos a tener como un pequeño compañero que puede ir acompañando a esas personas, ¿vale? A nivel de experiencia del cliente, muchos de vosotros estoy seguro que ya lo habéis vivido, que es pues esto, un chatbot donde tiene esa información detrás, lo podéis tener tanto en la web como en WhatsApp o incluso en un correo. Podremos llegar a tener un agente de este tipo. Y finalmente, en creación de contenido, sería muy parecido a lo que tenemos todo del conocimiento interno sobre, yo qué sé, procedimientos y así, a tenerlo, pues, cómo hemos creado el contenido en los últimos años, cuál es el tipo de brand voice que se ha utilizado y que nos permite, pues, ir generando, pues, contenido, pues, ya sea para el blog, para la página web, para Facebook, para Instagram, etcétera, etcétera, ¿vale? Vale, pues si os parece, Vamos allá con la práctica, ¿no? dejamos, sí, dejamos totalmente la parte teórica para ver las demos, ¿vale? Vamos a empezar justamente, como estaba Martí hablando del tema de soporte. A ver, os lo dejo por aquí y que Martí nos cuente un poco. Tampoco, tampoco os quiero iluminar mucho más, es lo que os he comentado. Al final, cómo funciona este rack agente, ¿vale? Es decir, como veis aquí dentro, ¿puedes ampliar, porfa, el vídeo, Andrea? Gracias. ¿Cómo funciona el agente? Pues básicamente funciona que recibe un mensaje. Lo que tenemos aquí se llama el AI Agent, ¿vale? Que es pues la funcionalidad, la inteligencia de ese chatbot, ¿vale? Y aquí abajo lo que veis es, pues tenemos el modelo, ¿vale? El modelo es, pues si es un chat GPT o las diferentes cosas. Entonces, a esta agente también le podemos añadir a herramientas, ¿vale? Este, por ejemplo, es un de Google Calendar, ¿vale? Páralo, por favor. Entonces, ¿puedes volver para atrás a lo de las herramientas? Aquí. Vale, entonces a la gente también le podemos añadir herramientas, ¿vale? Entonces nosotros también hemos construido chatbots donde lo que hemos hecho es conectar ese Google Calendar con ese agente, pues por ejemplo, para que pueda automáticamente en esa conversación, imaginaros una peluquería, ¿vale? Que tiene un chatbot que le permite, pues por ejemplo, a través de una conversación de WhatsApp, automatizar esa cita, ¿vale? Sin tener que haya una persona detrás, ¿vale? Tiene acceso al calendario y te permite directamente automatizar este proceso, ¿vale? Incluso también podríamos añadir una herramienta de correo, ¿vale? Que pues imaginaros que después de toda esa conversación,
que la gente os enviara un correo, pues, por ejemplo, para herramientas de, pues esto que decíamos, de customer support, ¿vale? Pues después de haber resuelto toda esa interacción, pues enviarle pues, ese resumen al correo, ¿vale? Entonces, nada, si puedes avanzar y enseñar. Esto es lo que os queríamos enseñar, que es lo que os comentaba. Todo esto es con lo que nosotros hemos entrenado al chatbot, ¿vale? Que básicamente pues, puede ser tanto un PDF como un Excel, como imágenes, ¿vale? Al final lo importante de esto es entender de que cuanto más contexto le demos al LLM, mucho mejor, ¿vale? Y al final lo que hacemos aquí es sacar la información, ¿vale? De ese chatbot. En este caso, este chatbot nosotros lo hemos hecho para nuestra agencia sobre 10.000 automatizaciones posibles que tenemos. Entonces, es un chatbot que nosotros enviamos a las personas antes de tener la reunión y lo que nos ayuda a nosotros es a recoger información sobre si están en la fase 1, pues más a nivel de formación de conocimiento, o si necesitan ayuda para encontrar qué tipos de soluciones de inteligencia artificial necesitan, ¿vale? Entonces, con esa diferente información, lo que veis aquí, la gente funciona, va a buscar la información a cada uno de esos sitios y a partir de allí, pues lo típico es una conversación típica pues, de un chatbot, ¿vale? Pues aquí abajo, pues aquí pues me gustaría saber cómo la IA me puede ayudar. Bueno, y eso al final es una conversación que también tenemos, pues al final tienes que programar y tienes que dedicarle pues cuáles son los pasos siguientes. Y cada vez que, pues, que tú básicamente le vas preguntando, va consultando la información que nosotros que tenemos. Yo creo que con esto em, Fenomenal. Bueno, sobre todo queríamos, o sea, los chatbots yo creo que sí que es verdad que es una cosa que todos hemos utilizado, quizás hemos ido dentro de una página web en la que hemos tenido que conversar con un chatbot, pero bueno, ver otros casos de uso de los chatbots yo creo que es algo muy interesante. ¿Vale? Vamos a pasar el siguiente caso de uso, la siguiente demo. En este caso, no es una automatización en sí, es una herramienta que quizás algunos de vosotros conozcáis. De hecho, es una startup que está en Lanzadera, en Valencia. Y bueno, al final es una herramienta para marketing, para ventas, para generación de leads, que lo que le dicen es un copiloto de ventas, ¿vale? En la que nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es darle información sobre nuestra empresa, ¿vale? Le alimentamos a la inteligencia artificial, pues podemos añadir un PDF con qué es exactamente lo que hacemos, los servicios que ofrecemos, cuál es nuestra propuesta de valor, cuál es el segmento de clientes, cuál es nuestro mercado objetivo. Como veis aquí, pues también le podemos añadir casos de éxito de empresas o personas con las que hemos trabajado y ya ha ido bien para que vaya refinando cuál es nuestro cliente ideal, ¿vale? Le podemos cargar también nuestro CRM para que sepa también, pues oye, qué empresas ya hemos trabajado o qué empresas ya hemos contactado para que no nos recomiende esas empresas con las que ya hemos hablado, que nos recomiende personas nuevas. Bueno, aquí también podemos bloquear a ciertas empresas con las que pues, quizás no queremos trabajar. Aquí lo mismo, pues seguir dando información acerca de la industria, la ubicación, si queremos que sean buscar personas en España, ¿vale? Y lo potente de esta herramienta, ¿vale? Es que tú le puedes tanto decir que te genere una lista de, pues como veis aquí, directivos de marketing en España, como cada día te va a recomendar 10, 15 personas a las que contactar en base a tu perfil de cliente ideal, ¿vale? Aquí, como veis, leads recomendados. A mí eso también me parece muy interesante porque nos va a dar información de, por ejemplo, si han cambiado de puesto de trabajo recientemente, lo cual puede ser una señal que nos indique, oye, pues esta persona quizás en su nueva empresa puede necesitar lo que nosotros hacemos. Recomendación con réplica. Oye, pues esta persona
que está en esta empresa se parece muchísimo a este otro cliente con el que ya has trabajado. Este pues porque es similar. Y a mí esto me encanta, la verdad, de esta parte de aquí, que es que visitó la página web recientemente. O sea, nos va a dar un listado de todas las empresas que nos visitan en la página web, ¿vale? Y nos va a decir, oye, pues como esta empresa ha visitado tu página web, creo que la persona con la que deberías hablar es esta otra. Y además podemos enriquecer los datos para encontrar el email y el número de teléfono y que directamente pues, podamos contactarlos, ¿vale? Al final esto también yo creo que para todos aquellos equipos de ventas que invierten tantísimo tiempo en la parte de generación de leads o generación de bases de datos, oye, pues como persona de ventas, si cada día me llegan 10 15 leads que no solo pues oye, se parezcan a mi cliente ideal, sino que ya nos están dando señales de que, de que nos quieren comprar, ¿vale? O que es más probable que nos compren, ¿vale? Entonces, para mí esta herramienta es muy potente, ¿vale? Vamos a otro caso de uso de ventas. Bueno, ya lo iréis viendo también si luego me seguís en LinkedIn, que yo en general subo muchísimo contenido en cuanto a ventas, customer support y marketing, ¿vale? Porque creo que, bueno, la inteligencia artificial tiene muchísimo potencial ahí. Aquí lo que hemos creado es un agente de investigación y personalización de mensajes. Os pongo un poco en contexto. Esta automatización, este agente, lo hicimos para Eureka Partners, que es una empresa que se dedica a ayudar a pymes a tener un poco pues, toda la estructura ideal para poder ser vendidas. Sobre todo se enfocan en empresas pues, que el CEO, el director general, está a punto de jubilarse y tiene que tomar esa decisión entre qué hago, vendo la empresa, hay alguien que quiera seguir el mando, ¿vale? Entonces a ellos les interesa hablar con este tipo de empresas. Entonces, hemos creado un agente de investigación, ¿vale? Para que veáis aquí un poco voy a ponerlo en grande y así lo veis bien. Le damos un contexto, ¿no? Le damos un propósito a nuestro agente, le decimos que es Eureka Partners, que es una firma para ayudar a pequeñas y medianas empresas a prepararse para ser vendidas de forma exitosa. Y ahí pues veréis que le damos cuál es la empresa a la que vamos a hacer investigación, cuál es el CEO, cuál es el perfil de LinkedIn del CEO, director general. ¿Vale? Aquí le damos pues, una serie de instrucciones, ¿no? Para la gente. Bueno, hace una investigación detallada y estructurada sobre la empresa y el CEO, incluye noticias recientes sobre la empresa, busca noticias de los últimos 12-24 meses, si están contratando activamente, porque esto también nos puede indicar, oye, pues cuál es el estado actual de la empresa. Que están creciendo, están con algún cambio. Si la persona también ha participado en entrevistas, podcast o ha escrito publicaciones destacadas, también un poco lo que os decía antes, ¿no? Para personalizar mucho más ese mensaje. ¿Cuál es la antigüedad del CEO y señales que indiquen que pueda estar acercándose a una etapa de sucesión o transición? Oye, pues si nos indican que lleva 30 años en la empresa, pues quizás nos puede indicar que está en edad temprana a jubilarse, ¿vale? Información sobre el modelo de negocio, sector y expansión, si existen otros socios o directivos relevantes, bueno, cualquier señal de madurez empresarial que nos indique que podría estar cerca de un momento óptimo para explorar una venta, ¿vale? Y aquí, bueno, pues también le indicamos no solo la parte de investigación, sino cómo queremos que sean los emails que enviemos. Y ahora os voy a enseñar el resultado porque bueno, la verdad que es muy potente y sobre todo no se trata de simplemente, o sea, hacer una campaña de email marketing y spamear a las personas, sino que eh, hagamos investigación de cada una de las personas a las que vamos a hablar sin invertir prácticamente tiempo, ¿vale? Al final, oye, pues si una persona tiene que estar haciendo todo este research, de entrar en la página web, en el LinkedIn, buscar las publicaciones que haya hecho, si ha participado en un podcast, escucharse el podcast, bueno, eh, es muchísimo tiempo para una de las empresas a las que tienen que contactar, ¿vale? Os enseño
el resultado, voy directamente al resultado, ¿vale? Y aquí lo vamos viendo. Esa es la empresa, el sector educación, academias de inglés, modelo de negocio, ingresos estimados, presencia, pues múltiples ubicaciones en España. Después tenemos información sobre el CEO, ¿vale? Pues oye, el cargo actual, cuál es la ubicación, cuál es el background también del CEO, experiencia previa, ¿vale? Después veis aquí pues, que nos hace también un poco de historia y evolución. A mí esto también me parece súper interesante. Luego veréis que personaliza mucho los mensajes en base también a esta historia, ¿vale? Que es una historia personal. Pues el fundador, ingeniero de formación, tenía que desplazarse al centro de Madrid para aprender inglés en un centro de calidad, ¿vale? Pues también habla de temas más personales, ¿vale? Modelo de negocio y expansión, al final también es información que a esta empresa Eureka Partners también le interesa conocer, ¿vale? Cuál es el modelo de negocio y señales de madurez empresarial, ¿vale? Pues oye, presencia en múltiples ubicaciones, estructura de franquicia establecida, ingresos significativos, ¿vale? Y ahora vamos a ver los emails, que también me parece algo que está muy bien y que después podemos conectar con distintas herramientas para las campañas de email marketing o si queremos enviar mensajes de LinkedIn, ¿vale? Pues aquí, por ejemplo, ¿no? Un poco en base a esa investigación que habéis visto. Ángel, ¿has considerado el valor actual de English Connection? Estimado Ángel, como ingeniero que transformó una necesidad personal en una red exitosa de academias de inglés, has mostrado una visión empresarial excepcional. En Eureka Partners nos especializamos en ayudar a fundadores como tú a entender el valor real de sus empresas y prepararse para futuras oportunidades. ¿Te interesaría tener una conversación informal sobre cómo estamos ayudando a otros fundadores de empresas educativas a profesionalizar sus operaciones y maximizar su valor? Vale, pues para que veáis un poco, ¿no? En base a esa investigación, esa parte también de más personal, nos crea un email. Y después aquí lo veréis que no solo nos crea un email, sino que también nos hace unos emails de seguimiento, pues por si el primer email no ha funcionado, no han contestado, pues que sigamos ahí intentándolo, ¿vale? Pues aquí, por ejemplo, Ángel, siguiendo mi mensaje anterior, quería compartir que recientemente ayudamos a una red de academia similar a incrementar su valoración en un 40% mediante mejoras operativas específicas. Tu experiencia en ingeniería y tu visión para crear sistemas escalables nos hace pensar que podríamos aportar valor significativo a English Connection. Podrías agendar 30 minutos para esta semana, ¿vale? Y también, bueno, nos hace un tercer email. ¿Vale? Bueno, sobre todo es esto, que veáis que pues, si una persona tiene, si tenemos una lista, una base de datos de 1000 empresas a las que contactar, pues tenemos que hacer toda esta investigación y el redactar todos estos emails nos llevaría muchísimo tiempo. Sí, Andrea, Ujú. una pregunta. ¿Y ese flujo con qué herramienta o cómo lo habéis hecho? ¿Lo puedes enseñar? ¿Sí? Este flujo en concreto está hecho con Relevance, ¿vale? Relevance es una herramienta que nos permite crear agentes de inteligencia artificial. ¿Vale? Luego, si queréis, lo que puedo hacer es, podemos ir, porque ahora también os voy a enseñar algunos más de Make, N8N Perfecto. y demás. Entonces, si queréis, hacemos un poco demostraciones y os Vale, enseño herramientas con las que podéis construir vosotros también este tipo de soluciones. ¿Vale? vale, Esta en fantástico. concreto, esta gente de investigación, esta, os lo dejo por el chat, o Martí, si lo puedes poner por el chat, cuál es la herramienta que utilizamos para esto, ¿vale? Ok, gracias. Nada. Vale. Seguimos con otro caso de uso de ventas. No os preocupéis que luego van a llegar otros casos de uso para administración, recursos humanos, hay más, ¿vale? Pero bueno, creo que al final ventas es algo que a muchas empresas interesa, el hecho de vender más o con los mismos recursos hacer mucho más. Entonces, bueno, creo que es interesante, ¿vale? Vale, otro de los casos de uso que, por ejemplo, podemos aplicar a la inteligencia artificial, como veíamos antes, es en extraer información de algunas páginas web o de documentos, ¿vale? Este es un proyecto que hicimos para una empresa de logística, ¿vale? A los que ellos les interesaba em, saber de una base de datos, por ejemplo, de todos los e-commerce de España, imaginaros todos los e-commerce en España que hay,
tenían que ir analizando uno a uno si esos e-commerce hacían envíos internacionales, saber a qué precio hacían los envíos internacionales, con qué empresa hacían los envíos. Entonces, lo que les creamos, ¿vale? Que lo vais a ver aquí, es un agente precisamente que cuando le subimos una base de datos de leads, ¿vale? Sobre todo con esos dominios, con las páginas web, va a procesar la información. Lo voy a pasar aquí para que lo veáis, ¿vale? A ver. Y aquí lo que nos hace es darnos el resultado. O sea, va a buscar dentro de las páginas web la política de envíos, ¿vale? Que normalmente está en el footer, en la parte de abajo, y nos va a decir pues, si esas empresas hacen envíos internacionales, a qué países, a qué coste, cuáles son los proveedores de logística. También un poco para hacer el scoring, a ellos les interesa que la empresa, que ese e-commerce tenga una facturación anual de más de X dinero. También les interesaba saber cuáles son los seguidores en Instagram, si tenían perfil de LinkedIn o no, y cuáles son el número de trabajadores. ¿Vale? Sí, Entonces, Andrea. sí, Como ahora mismo estamos alucinando aquí, mi compañero Jorge y yo, ¿no? Yo creo que mucha gente que nos está viendo, sí que me gustaría hacer una reflexión, ¿no? Así te doy un poco de tiempo también, ¿no? Pero me imagino que a lo mejor te pongo en un aprieto, pero seguro que no es tal y que nos respondes. Claro, ahora estamos muy acostumbrados, yo siempre remarco esto, ¿no? Muy acostumbrados o demasiado mal acostumbrados a la velocidad de la inteligencia artificial o lo que se puede hacer, ¿no? Pero este ejemplo que acabas de poner es que es increíble, ¿no? ¿Tenéis calculado cuánto tiempo hubiera costado llevar a cabo o sacar esta información y eso traducido en dinero? ¿Y qué ahorra este tipo de automatización? O, aparte de lo que, además, perdón, de lo que aporta, pues que claro, lo vemos ya normal, pero no estamos poniendo en valor, que creo que sí que vosotros eso lo hacéis, calcular el rendimiento, el retorno en términos económicos que os da los resultados, pero también el ahorro de tiempo. totalmente. Y de hecho, creo que es lo potente de este tipo de proyectos, que se ve de una forma muy clara. O sea, para que os hagáis una idea. No tengo en mente el número exacto, pero para que os hagáis una idea, para esta empresa de logística extrajimos una base de datos de 90.000 e-commerce, ¿vale? Entonces, imaginaros una persona yendo a... pues es que lo voy a Sí, hacer. sí, 90.000 Pompey, clics, bueno, 90.000, claro, exacto, ¿no? pero después cada producto, cada subproducto, cada, claro. Eso em, es, o sea, lo que hacían es, oye, pues yo tengo que ir a este e-commerce, ¿vale? Entro en la página web, voy a preguntas frecuentes, por ejemplo, en este caso, pero que en otro caso puede ser política de envíos, ¿vale? A veces está en el footer, hay veces que está en otro sitio, sí, ¿vale? sí, sí, Y sí. aquí tengo que ir viendo a leer toda esta información. Entonces, imaginaros de pues esto, 90.000 e-commerce que extrajimos en una base de datos, el tiempo que tardaría una persona en hacerlo. Y aquí es, oye, pues tan básico como meto aquí un CSV, un Excel, y ya me cualifica todos estos datos, ¿vale? Y es, bueno, pues todo tipo de empresas que se puede, o sea, que se puede aplicar, ¿vale? Al final, Esta pues oye, automatización la habéis desarrollado vosotros, la habéis programado vosotros, es con Make, es con eso, N8N. esta en concreto la hemos programado nosotros, ¿vale? Porque Ujú, era bastante concreto, al final también claro, teníamos que conectar distintas APIs pues para el tema de la extracción, por ejemplo, de la política de envíos. En este caso, este es quizás es verdad que es una demo o un proyecto un poquitillo más complicado a pues hacer una automatización en Make, en N8N o en Zapier. ¿Vale? Pero bueno, ahora os voy a enseñar cosas que yo creo que vais a poder hacer vosotros mismos, ¿vale? vale. Incluso. Bueno, por ejemplo, ¿vale? Me encanta enseñar porque
esto sí que ya es un problema común a todas las empresas, porque todas las empresas utilizan correo electrónico, ya sea el mítico correo gestión arroba, info arroba, que hay una persona encargada de ir esparciendo los emails que llegan a esos correos, o incluso el correo de uno mismo, Sí, sí. Aquí vamos a ¿vale? tener un pico de audiencia seguro. Quiero decir, Totalmente. Y aquí lo que hace esta automatización en Make, ¿vale? Es que nos va a leer, vamos a conectar nuestro email para que pueda leer los emails, ¿vale? Vamos a pasarlo por un módulo de ChatGPT en el que pues, le decimos, sobre todo, cuáles son las categorías. En este caso, o sea, aquí en cuanto a asistentes de correos, podemos hacer muchas cosas, ¿no? Desde que automáticamente te contesta un correo o como por ejemplo es el caso de esa automatización que de conectar un correo, dependiendo de la categoría que sea, va a rebotar, se va a reenviar a la persona del departamento sí, indicado, ¿vale? y una Entonces aquí, cosa, por ejemplo, Andrea, que nosotros a lo mejor, o vosotros sobre todo lo veis normal, ¿no? Pero cuando vemos ahí Gmail, puede ser Outlook, puede ser Gmail, puede ser Hotmail, puede ser totalmente, cualquier proveedor de correo electrónico, ¿no? totalmente, ¿vale? O sea, al final puede ser cualquier proveedor, Outlook, Gmail, el que uséis, ¿vale? Aquí sí que, por ejemplo, para conectar ChatGPT, pues necesitaréis la API de ChatGPT, ¿vale? Y una cuenta de pago. Y aquí también, sobre todo, está en darle un buen prompt, ¿vale? A la inteligencia artificial, o sea, decirle, oye, pues queremos que clasifiques los emails en base a, si es una, por ejemplo, en nuestro caso, solicitud de reunión o interés en nuestros servicios, o si es un problema con un pedido, o si estás sin categorizar. ¿Vale? Aquí, oye, pues las categorías son muchas, ¿vale? Las que, dependiendo un poco del tipo de email que sea, el tipo de departamento, bueno, pues hay distintos casos de uso, ¿vale? También voy a ponerlo en grande, que yo no sé por qué lo estoy aquí dejando en pequeñito, que igual os dejáis la vista. Y aquí lo que hacemos es, oye, pues si es la primera categoría, lo que hace, a ver, que os pongo algún ejemplo. Vale, si es la primera categoría que veíamos que están interesados en nuestro servicio, lo que hace es enviar automáticamente un email diciendo, oye, pues puedes agendar una reunión con uno de las personas de nuestro equipo. O, por ejemplo, ¿no? Problemas con mi pedido. Hola, buenas noches, mi número de pedido es, lo hice hace una semana, no me ha llegado y automáticamente se reenvía al equipo de soporte, ¿vale? O sea, al final, bueno, yo creo que este es justamente uno de los casos de uso que es que toda empresa debería aplicar y si no está aplicando, bueno, pues está perdiendo mucho tiempo, ¿no? O sea, o mucho foco, sobre todo en tareas eh, que aportan más valor que estar pues, reenviando un correo del que llega de info arroba o gestión arroba, ¿vale? Más casos de uso, que tenemos alguno más, ¿vale? Este también lo programamos nosotros, ¿vale? Este lo hicimos para la Fundación Maristas en Cataluña y es un agente para rellenar subvenciones, ¿vale? Al final ellos tienen muchas obras sociales, muchos proyectos sociales a los que pues, cada año eh, piden ciertas subvenciones, ¿vale? Entonces hay una persona de cada obra social que se pasa horas y horas y horas al día o semanas incluso enteras rellenando una ficha de subvención con la información de un proyecto, ¿vale? Entonces, ellos lo que tienen son PDFs con la información de esas obras sociales, pues los objetivos, información de a quién va dirigido el proyecto, ¿vale? Y aquí lo que hicimos fue un agente, que aquí lo que hacemos es subirle un PDF, ¿vale? Con la información del proyecto social. Os quiero enseñar también esto porque, a ver, voy a ponerlo en grande. Aquí lo que podemos hacer es añadir nuevos prompts, pues oye, imaginaros que dentro de 2 años la subvención cambia y nos hacen añadir pues un párrafo nuevo,
¿vale? Pues podemos simplemente añadir nosotros un prompt y que se añada que se añada el resultado al documento, ¿vale? Vale. Vamos aquí, hemos subido el PDF. Aquí sí que puede tardar 2 minutitos, tampoco más. Pero bueno, ahora os enseño el resultado. ¿Vale? Aquí veis que ya se puede descargar el resultado, el proyecto ya rellenado. Y esto es pues la candidatura a la subvención ya rellenada con la información del PDF el proyecto social, de la obra social, ya nos rellena la subvención, ¿vale? Vale. Bueno, aquí hay partes que no se rellenan pues porque es información que no aparece en el PDF, ¿no? Que es información que ellos aún así van a tener que... Siempre nosotros decimos que no en todos los procesos, evidentemente, pero en gran parte de los procesos debe haber un humano Que que revise el supervise. Ujú. resultado, exacto, que supervise, ¿vale? Bueno, pero ahí ya hemos ahorrado, no sé, 70% del tiempo a lo mejor. En este caso es casi al 80%. O sea, aquí Ujú. tienen que rellenar quizás son 30 campos que tienen que rellenar, es que se rellenan 24 o 17. 22, sí. Ujú. Sí, no se rellenan muchos y sobre todo los más complicados, ¿no? O sea, al final lo que no se rellena pues son frases, ¿vale? Ujú. Vale, este también me parece súper interesante, está hecho en Make y lo hicimos para una empresa de recursos humanos y esto quiero que lo cuente Martí. A ver si... Respondiendo a Almudena, sí, sí, sí. Es decir, nosotros siempre todas las herramientas que utilizamos son más que de pago, que no entrenen pues, el modelo con los datos, ¿vale? Entonces, el siguiente proceso, ¿vale? Está enfocado a la extracción de campos de un currículum, pero puede ser, es decir, es una tecnología que se puede aplicar a otros procesos, ¿vale? ¿Qué otros procesos podemos utilizar también que nos ha ocurrido y estamos trabajando con otras empresas? Informes de calidad bueno, de informes de calidad del sector alimentario, ¿vale? Reciben informes de calidad, necesitan extraer esos parámetros que están bien y pasarlos ya sea a un correo o a un Excel que esté marcando pues que han recibido eso. También hemos trabajado con esta extracción de campos que ahora vais a ver con una empresa de helicópteros que hace bueno, el mantenimiento de los helicópteros. Entonces, en vez de recibir estos informes de calidad bueno, pues sobre productos alimentarios, los reciben sobre las piezas que tienen que poner en los helicópteros. Se llaman como check de calibraciones, ¿vale? Entonces, lo importante es la tecnología que hay detrás, ¿vale? Amplía la pantalla. Lo importante es la tecnología que hay detrás. Al final lo que hacemos, esto es para una empresa de headhunting, ¿vale? Y lo que hacemos es, al momento de que enviamos el currículum, ¿vale? Ellos tienen que generar un informe de esa persona, ¿vale? Y lo que hace es, al momento de enviar el currículum, se activa lo que es bueno, la automatización, ¿vale? A partir de aquí, lo que hace es, la automatización se activa cuando recibe el correo, ¿vale? Y puedes avanzar. Y cada uno de los módulos que estáis viendo, ¿vale? Pues van desde que recibe el correo, pasa, pues extrae el PDF extrae toda la información que hay en el currículum y a partir de allí va extrayendo cada uno de la información que necesitas poner en la plantilla final, ¿vale? Porque es un informe específico y la va extrayendo uno a uno, ¿vale? Es lo que os digo, esto es un currículum, pero se pueden hacer, pues, para lo que os he dicho, pues, para facturas, para informes de calidad, para informes de calibraciones de piezas, ¿vale? Entonces,
como habéis visto, el vídeo tarda 1 minuto y en 1 minuto ya tienes el documento listo, ¿vale? El proceso antes tardaban 50 minutos en realizarlo y recibían, pues tenían que hacerlo como 7, 8 veces al día, cada semana, y ahora pues lo hacen en un momento. Entonces, pues aquí tenéis pues el nombre que hemos puesto de la empresa, las personas de contacto, toda la información extraída, la formación, la experiencia, la valoración del candidato, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, este es un caso de uso para lo que os he dicho, currículums, pero todo lo que sea trabajar, trabajos manuales, ya puedes parar, lo que es procesos manuales con un mismo tipo de documento, pues lo que os digo, facturas, informes de calidad, escrituras, también para escrituras, ¿qué más? Bueno, al final, cada uno de vosotros estoy seguro que tenéis en mente cuáles son esos documentos y esos procesos repetitivos y manuales que al final es coger información de un sitio, pegarla en otro y que esto pues lo podemos tener totalmente automatizado y rápidamente. Total. O sea, a mí la verdad Totalmente. que, Sí, 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 sí. o sea, por ejemplo, otra de las cosas es que lo decía Martí, aparte de esta parte, o sea, de lector de currículums, que pues sobre todo empresas de headhunting, pero también pues cualquier empresa que reciba varios currículums o que tenga un departamento de recursos humanos le sirve, pero por ejemplo para la parte de facturas, eh, también, al igual que os decía la parte del correo, el asistente de correo, otra de las cosas que creo que aplican a casi todas las empresas es el tema de lector de facturas, ¿vale? Que al final es un poco la misma tecnología. Y bueno, por nuestra parte, ya bueno, ya vamos, ya hacemos 1 hora. Os quiero enseñar un poco, sobre todo, que no se trata de automatizar por automatizar, de que debemos mapear todos estos procesos y hacer una valoración de cuánto tiempo le dedicamos. También un poco lo que nos estaba todo el rato diciendo Lorenzo, ¿no? De, oye, pues, ¿cuánto tiempo tarda una persona o un equipo en hacer esta tarea? Para poder priorizar, los procesos a automatizar, ¿vale? O sea, no se trata de automatizar todo. Hay quizás, o sea, quizás haya proyectos que digáis, oye, pues sí, yo quiero automatizar esta parte y sea una pérdida de tiempo porque el coste de automatizarlo es mucho más alto de lo que tardaríamos haciéndolo manualmente, ¿vale? Pero bueno, que creo que este es un gráfico que os puede ayudar mucho a la hora de cuando vayáis mapeando todos esos procesos, pues a poder priorizarlos. Por nuestra parte, bueno, pues esperamos que os haya sido súper útil, que hayáis tenido un montón de ideas de cómo aplicar la inteligencia artificial, de cómo automatizar vuestros procesos. Si queréis, nos podemos quedar un ratito, el rato que queráis, resolviendo todas las dudas, ¿vale? A ver si vamos viendo Sí, creo que ha en el... habido una que ha planteado Almudena Alarce, Vale, que la ha contestado, ¿vale? Y teníamos perfecto. otro que nos había planteado Edith, que decía, buenos días, dejo mis consultas. ¿Tienen aplicaciones para cadena de suministros, finanzas o mejora de procesos en general? Yo creo que sobre todo la de finanzas, ¿no? De lector de facturas o de mejora de procesos la hemos visto. No sé si para la cadena de suministros, pero entiendo que sí, ahora nos diréis. Y si tienen contemplado habilitar capacitaciones de cómo implementar lo aprendido hoy. Vale. Entiendo que eso a lo mejor se refiere más a FEMPA, si tenemos pensado plantear algún tipo de formación en este sentido, que bueno, que todos se puedan dar, ¿no? Pero alguna aplicabilidad para cada suministros, que bueno, doy por sentado que seguro que sí, pero que los expertos sois vosotros. Pues, por supuesto, o sea, es que al final también hemos querido dar automatizaciones que aplican a todo tipo de empresas, ¿no? O sea, no solo a una empresa en concreto. Para cadena de suministros, Martí, ¿se te ocurre a ti alguna? Yo le paso la pelota aquí a mi copy. Al final yo creo que sobre todo lo que pasa con la inteligencia artificial es que la tenemos que añadir en todos los lugares, ¿de acuerdo? Es decir,
lo que hemos visto, marketing, ventas, estrategias, es decir, en todos los sitios, ¿vale? Es pasar de estar trabajando nosotros, a lo que decíamos antes, a tener una persona al lado con un IQ de 120 que nos permite ser mucho mejores, ¿vale? Pues, por ejemplo, en la cadena de suministro, yo que sé, el análisis de datos, cuando estás trabajando con muchos Excels, la optimización de stock. Bueno, hay diferentes aplicaciones que sobre todo aquí lo más importante cuando estamos aplicando la inteligencia artificial es tener claro, vale, cuáles son cuáles son mis tres mayores como dolores de cabeza, ¿vale? O cuáles son esos procesos manuales que estoy realizando constantemente y más manuales y al final juntarlo con lo que tienen las capacidades de la inteligencia artificial, pues lo que hemos dicho, la generación de documentos, la extracción de campos, el análisis de datos. Es decir, es que, claro, tenemos que pensar que pasamos a tener a una persona al lado súper inteligente haciendo el análisis de datos, que, ostras, que esto antes era únicamente para empresas con grandes presupuestos. Entonces, yo creo que en todos los departamentos hay casos de uso y es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo de que los tengamos delante y entendamos, ostras, vale, es que aquí me ayuda, allí también me ayuda y, y eso. Vale, y en cuanto a una pregunta que planteo yo, habéis comentado Zapier, Relevance, N8N, Make. ¿Hay alguna herramienta más que recomendaríais para que la gente viera, ¿no? Este tipo de herramientas, aparte de contactar con expertos como vosotros? ¿O hay alguna herramienta más que podría servir para visualizar esto en algún departamento? A ver, siempre depende un poco de lo que digo, de la necesidad y el caso de uso de cada empresa. A nivel general, las herramientas que tú has dicho son como las generales que te permiten automatizar pues, los diferentes procesos y luego sí que hay herramientas que trabajamos pues, con diferentes empresas para hacer el AI Toolbox o el toolkit de inteligencia artificial para las diferentes áreas. Pues, por ejemplo, ¿cuáles son las 4 o 5 herramientas imprescindibles para el departamento de marketing? Pues desde lo que decimos, desde el research de información, a la captación de tendencias, a la generación de visual, ¿vale? Entonces, aquí depende un poco de lo que es el caso de uso de cada empresa. Para realizar resúmenes, ¿te refieres a nivel de resúmenes de llamada, resúmenes Yo creo que a de lo mejor más documentos? muchas veces lo que nos preguntan es de PDFs de documentación, de normativa, etcétera. Vale. Yo creo que ahora mismo lo que sí que os diría es utilizar ChatGPT de pago. Mira, os voy a compartir una compartir pantalla, ¿vale? Em, ¿Estoy compartiendo pantalla? Sí, Vale. sí. Sobre todo también lo que hacemos al final también con empresas es ayudarles a lo que decís, a escoger cuál es su mejor herramienta para su caso de uso, ¿vale? Entonces, lo que os digo, ahora mismo actualmente ChatGPT sigue siendo la versión de pago. Esto es un gráfico actualizado del 29 de marzo. Hace un mes en realidad, sí, sí. En la gran mayoría de campos, ¿vale? Pues esto, en las respuestas de cada día, en temas de matemáticas, lo que decíamos, el data analysis, temas de razonamiento, cuando tenemos problemas más complejos a nivel de estrategia, cuáles son los pasos a seguir. A nivel de deep research, que es la investigación, pues por ejemplo, el otro día estábamos haciendo una investigación sobre los tópicos los mayores tópicos de marketing de los siguientes años y te hace una investigación comparando 30 links diferentes, ¿vale? Entonces,
lo que os diría es, si estáis en esa fase inicial, utilizar ChatGPT, ¿vale? Y a partir de allí, cuando vayáis viendo cuáles son vuestras necesidades más específicas, hay algunas que son mejor que otras, pero como podéis ver, la gran mayoría sigue siendo ChatGPT lo que, bueno, el rey en este sentido. Exacto. Y hay otras pues más específicas, pues por ejemplo la de Gemini, que es la de Facebook para códigos, lo necesitáis para la escritura, pues esto, pues más de a nivel de marketing, cloud, bueno, hay diferentes herramientas para cada uno de esos casos de uso. Vale, vale. DeepSeek, que nos preguntan también mucho. Sí, está bastante bien. A nosotros nos gusta mucho, sobre todo para lo que es el análisis de datos, Excel y así. Y es también de las más potentes, pues esto, a nivel de esto, de lo que es el análisis de datos, también lo que llaman el reasoning, ¿sabes? De cómo pensamos razonando pues, los diferentes problemas. Pero bueno, también soy un poco más escéptico a saber un poco, bueno, a que publiquen pues bueno, a que publiquen pues cómo están ellos generando todos los algoritmos y así, y así. Pero bueno, la verdad que lo hemos probado y es muy potente. Vale, perfecto. Vale, pues no sé si hay alguna pregunta más. ¿Queréis comentar algo más? Yo lo que quería decir es que lo que podemos hacer, cuando Martí enseñó el chatbot interno que tenemos nosotros de AIMate, tenemos una base de 10.000 automatizaciones en Make bueno, que podéis utilizar, que podéis coger un poco pues, para ir testeando y bueno, que yo creo que puede ser súper interesante, sobre todo porque Make para nosotros es una de las herramientas principales, o sea, cualquier empresa, cualquier persona que empiece a automatizar procesos, creo que Make es la herramienta perfecta porque es intuitiva, es fácil de utilizar. Entonces, si os parece, podemos compartir con vosotros todos esos, bueno, pues esos 10.000 automatizaciones que podéis empezar pues ya a copiar y pegar desde ya en vuestras empresas. Y bueno, luego evidentemente hay que ir perfilando, ¿no? Y personalizando, ajustando un poquito más a las herramientas que utilicéis, sobre todo. Pero bueno, que es un recurso yo creo que os puede venir muy bien. Muy bien, la página web nos la podéis facilitar. Bueno, nos Sí. pregunta también, ¿vais a dar formación en make.com? Eh, Eh, vale. Sí, nosotros dentro de lo que hacemos, el desarrollo de soluciones, ¿vale? Que es como nuestro core, pues en los últimos medio año así también hemos empezado a realizar AI training, ¿vale? Pues formaciones en inteligencia artificial y sobre todo en dos ámbitos, ¿vale? El ámbito eh, más general para todas las personas de la empresa. Al final, pues consideramos que técnicas de prompt engineering sobre cómo tenemos que preguntar a los diferentes modelos son básicas. Al final, todas las personas, consideramos, todas las personas de la empresa deberían de estar trabajando con IA en su día a día, porque al final lo que hace es amplificar sus habilidades, ¿vale? Entonces, ¿cómo se trabaja esto bien? Pues con prompt engineering, ¿vale? Y al final, haciendo bien esas preguntas y haciendo bien pues esos prompts, ¿vale? Y la otra parte que también estamos haciendo para empresas son dar formaciones pues, en las herramientas que nosotros utilizamos. Al final también consideramos que pues las diferentes empresas, las diferentes personas en las empresas se acabarán convirtiendo en builders, en constructores, ¿vale? Y que ellos propiamente puedan, pues una persona de marketing de, ostras, necesito esta automatización para hacer esto, y como son herramientas que no se necesitan códigos, son low code, ¿vale? Sin código, son muy fáciles de aprender, ¿vale? En el sentido de que, pues como habéis visto, son visuales, de ir juntándolos, sí que tiene un aspecto un poco técnico, pero que es muy poco comparado con la programación, y hacemos esos dos tipos de formaciones.
Creo que no hay ninguna pregunta más. Andrea nos ha dejado, bueno, sí que hay, se va la gente animando. Nos ha dejado Andrea ahí el link a su página web. Nos dicen cómo prevenís las respuestas no deseadas, ¿vale? Y al enlazar, rellenar subvenciones con PDF. Almudena, si me desarrollas eso, vamos con la primera, cómo prevenís las respuestas no deseadas. Sobre todo al final, yo creo que aquí hay dos cosas, ¿vale? Es uno, siendo consciente del momento en el que estamos de la inteligencia artificial. Tú ves las respuestas que teníamos de hace 6 meses o un año con ChatGPT a los que tenemos ahora y no tienen nada que ver. Es decir, la calidad que tienen es mucho mayor y sobre todo al final lo que tenemos que siempre recomendamos en todos los procesos es tener alguna persona en todo lo que es el loop de la automatización, ¿vale? Sobre todo para poder ir optimizando y irnos dando cuenta de dónde está fallando, ¿vale? Esto se llama fine tuning, que es pues la optimización del modelo. Y esa optimización del modelo pues la hacemos a través de tanto la mejora de los prompts como el entrenamiento de los datos, ¿vale? Entonces, yo sobre todo que tendría en cuenta estas dos cosas. Y Sí, Almudena, creo que lo estás leyendo para sí, ti, ¿sí? esta, Vale, nos dice vale. Almudena que la demostración que ha realizado no se ha visto bien cómo rellena el formulario de la subvención, tan solo ha subido un PDF. Y bueno, es que yo creo que se da un Vale, fugaz y lo tenéis tan desarrollado, ¿no? Que no se ha visto, ¿no? Pero bueno, podéis contarlo no, pero un poco más, sí. sí, os lo vuelvo a enseñar si queréis, o sea, os Ok, vale. enseño bien el proceso, os enseño el PDF, os enseño todo porque bueno, este para mí es un caso de uso muy, muy guay, ¿vale? A ver, déjame un segundo que comparto Vale. otra Gracias, vez. Almudena, sí lo podemos volver a ver. Vale, o sea, realmente no es que rellene un formulario, ¿vale? No se rellena un formulario y ya está, sino que nosotros tenemos un PDF, ¿vale? A ver, os voy a enseñar también el PDF, a ver si lo encuentro, ¿vale? Igual se ve un poco en pequeñito, ¿vale? Pero esto, por Quiero ejemplo, decir, es, por ejemplo, Andrea, a ver si tuviéramos un formulario tipo de inscripción para nuestra empresa, ¿no? Y recibiéramos las inscripciones en una serie de campos por email, ¿no? Sí que ahí se podría hacer la automatización de, oye, con estos campos que siempre son los mismos para un formulario que siempre es igual, directamente hacer esa automatización y que haga el match, ¿no? Digo yo, por por ejemplo, ¿no? ejemplo, Vale, sí, vale. pero en el caso de esta automatización es que ellos tienen un PDF, ¿vale? Con la información sobre la obra social, ¿vale? A ver, voy a compartiros también el PDF. A ver si un segundín que esto no lo tenía preparado Nada. y Mientras, así Manuel nos hace os lo otra pregunta vamos, que Vale, ahora plantearé, ¿vale? a ver. mm, Voy a Drive un segundo. Vale, ahora comparto. Vale, entonces, esta automatización de lo que se trata es de este PDF, ¿vale? O sea, en este caso, ellos tenían la información sobre sus proyectos en un PDF. Pues también puede ser, pues, en un Excel o que la información esté en algún sitio. En este caso, lo potente de la automatización es que una herramienta OCR, es decir, un extractor de información, coge toda la información que hay aquí, ¿vale? En este PDF, ¿vale? Que no es tampoco, o sea, hay imágenes, o sea, tiene un poco su miga, ¿vale? Digamos, perdona Andrea, que no te quiero cortar. Digamos que esto es una especie, por lo que estoy viendo, ¿eh? Que no lo teníamos esto preparado ni mucho menos. Es una especie como cualquier empresa puede tener su memoria de actividades del año 2024, programación de actividades del año 2025, que tiene ahí recogido con sus datos de empresa, creo que he visto facturación, tal, sus distintos programas. Entonces, a partir de una subvención que sale, se detecta, ¿no? Y directamente te lo presenta, ¿no? Más o menos, ¿no? Eso es. O sea, ¿Vale? nosotros queremos pedir una subvención para este proyecto, les hemos montado un agente que aquí Claro. simplemente tienen que subir este archivo que hemos visto, o sea, este PDF, no tienen que hacer ningún trabajo extra porque ellos ya tienen su PDF, su presentación, ¿vale? Ujú.
Y aquí es donde os enseño los prompts, o sea, un poco el por detrás de este agente, ¿vale? Aquí nosotros lo que le hemos dicho es, en base a la subvención, ¿vale? En la subvención nos dicen que tenemos que hacer una descripción de la subvención, ¿vale? En el que pongamos el objetivo del proyecto, quiénes son los beneficiarios, cuáles son las actividades principales, cuál es el impacto que va a tener este proyecto, ¿vale? Y así con un montón de prompts, ¿vale? Con información que le decimos a esa herramienta OCR que tiene que extraer, ¿vale? Y de aquí, pues oye, me parece que son eso, 16 trozos, Campos, ¿no? digamos, Sí, sí, sí. campos, exacto, que va a extraer y que va a poner en la subvención. Entonces, si yo vuelvo aquí, aquí es donde cargo el archivo, que es lo que habéis visto en la subvención. Yo cargo este PDF que habéis visto antes, proceso el fichero y de ahí ya se me va a rellenar la subvención, o sea, el documento de la subvención que yo tengo que rellenar para presentarlo. em, Se me va a rellenar automáticamente. No, eso que decíamos, no al 100%, ¿vale? Porque hay cosas que en el PDF tampoco aparecen, pero, Pero al final es pero una bueno, información que yo creo que cualquier empresa ya a partir de cierto volumen sí que tiene redactado este tipo de portfolio, este tipo de memorias, este tipo de programaciones. Es un trabajo que ya está hecho, que no hay que volver a redactar, que no hay que volver a buscar, que oye, quién lo tiene, que oye, que hay que actualizarlo, que oye, qué tal, para volver a reescribir un texto que ya tengo una información, un trabajo hecho, ¿no? Y yo creo que es así, ¿no? Así como lo veo yo. total, totalmente. Ujú. O sea, y al final es, oye, pues te tarda un montón en rellenar en un formato eh, específico. Bueno, Sí, sí. eh, ahora cuando se acabe de procesar, os lo enseño. Mientras tanto, pues, oye, cualquier otra pregunta que Sí, tengáis. A ver. le ha contestado Martí a Manuel, pasó a leerla, ¿no? La respuesta, que totalmente al final cada herramienta tiene sus casos de uso. Para automatizaciones sencillas podemos llegar a aconsejarla, la de Zapier, ¿no? Estábamos hablando de ella, pero si queremos sistemas de automatizaciones mucho más complejas, apostamos, o sea, apostáis por N8N, ¿no? Mm. Total, totalmente. Sí, sí. N8N, Zapier, Relevance, Make, que entiendo que sí que son herramientas bueno, que podemos entrar, buscarlas en el buscador, accedemos, las cuentas son gratuitas a priori, con tu cuenta de Microsoft, de Google, ¿no? Después siempre habrá una versión gratuita hasta cierto límite, ¿no? ¿Podéis contar un poquito más eso mientras se procesa? Claro, todas tienen un periodo de prueba, ¿vale? Para que podáis hacer vuestras propias automatizaciones. En cuanto a automatizaciones, Zapier es la más cara. Por eso nosotros siempre recomendamos o N8N, que es quizás un pelín más compleja de utilizar. O sea que para todos los que estáis iniciando, Make yo diría que es vuestra herramienta ideal y es muy barata. O sea, tienen un plan desde 10 euros al mes, ¿vale? Mm. Estilo N8N creo que son Canva, unos... claro, sí, sí, sí. Sí, Claro. exacto. O sea, en Make os va a permitir hacer un montón de automatizaciones desde 10 euros y en 8N, que también sirve para poder hacer agentes y demás, son, me parece que unos 50 euros al mes, ¿vale? Claro, Oye, ¿está bueno, que tardando? hablamos de 10 Ah, euros o dólares, me da igual, o 50. Claro, pero el tema es que a lo mejor, no sé vosotros vuestra experiencia, ¿no? Pero a lo mejor con una automatización ya estás ahorrando muchísimo más, ¿no? ¿Habría que tener una cuenta de ChatGPT de pago siempre en todas ellas? sí, eso sí, Bueno, estamos ahí porque hablando de necesitas unos conectar 20. la API, sí, que ahí Vale, pues también depende, o sea, hay muchas veces que una automatización no significa que tengas que implementar inteligencia artificial, o sea, puede ser de, oye, de un claro. email paso la información a una carpeta, por ejemplo, y ahí no hace falta ChatGPT, sino es automatizar el proceso. No sé si estáis viendo el resultado o Sí. os que... Ah, vale. A ver, ¿Veis el Almudena, documento? ¿lo ves? Sí, ¿vale? ¿Lo ves? Sí. ¿Vale? Al final este es el documento de la Generalitat de Cataluña que les hace rellenar, ¿vale? Pues aquí es, como veis, pues se van todos estos
prompts, o sea, el resultado de estos prompts se van rellenando uno a uno en la subvención, ¿vale? Hay algunas cosas pues que no se rellenan, ¿vale? Pero, pero bueno, que al final está la subvención Claro, ella nos decía que en la redactada. demostración que habéis realizado, que es esta, no se ha visto bien cómo se rellena el formulario. Bueno, porque yo creo que eso lo hace directamente la aplicación, ¿no? Claro. Claro, eso es, o sea, al final es lo que hemos programado justamente por detrás, ¿vale? El conectarlo con ChatGPT para que no tenga que estar una persona poniendo el prompt en ChatGPT con un PDF y que te salga, sino que ya automáticamente tenemos todos Efectivamente. los prompts y en cuestión de 2 minutos nos sale el resultado. Vale. Nos dicen también, ¿qué opináis de herramientas tipo LangChain? Nada, muy bien. Al final son, bueno, te permiten personalizar pues, lo que es y entrenar los LLMs a tu caso específico. Y, bueno, al final te ahorran muchísimo trabajo al tener todos estos frameworks. Entonces, son diferentes niveles. Empezamos desde lo más básico que es Make, pasando luego, pues pasando a N8N y luego pues ya sería pues esto, el fine tuning, el entrenamiento de los modelos y bueno, y herramientas como LangChain son imprescindibles. Bien, pues creo que no hay más preguntas. Hemos sobrepasado la hora que tenemos pactada y agendada con Andrea y con Martí, a los cuales les agradecemos su propuesta, su colaboración, su participación y sobre todo todo lo que nos han aportado. Yo quería terminar resumiendo, antes de que comentéis algo, por supuesto, vosotros, que habéis puesto al principio, nos habéis recomendado una serie de pilares clave que yo considero muy importantes, que es sobre todo tener un diagnóstico interno que vosotros también realizáis una estrategia hacia dónde me quiero dirigir, a partir de cuál esa estrategia, ese diagnóstico, que surja una ideación y sobre todo después también una priorización de casos de uso, ¿no? Y también sobre todo valorar a partir de esa priorización que vaya, como no, aparejada al retorno de la inversión de esa automatización, ¿no? Porque habéis hablado de varias herramientas, yo creo que ahora habéis concretado más todavía que para iniciar en esto cualquier empresa o cualquier persona interesada por este orden Make, después N8N, también habéis comentado Relevance, Zapier, ahora LangChain. Hemos visto diversos casos de uso que yo creo que son muy, muy potentes, ¿de acuerdo? Y sobre todo dos mensajes que me he apuntado, ¿no? Uno que habéis comentado aquí y otro que le comentaba off the record a Andrea, ¿no? Que le he visto en LinkedIn, que vuelvo a insistir en que merece la pena ver todos los días o prácticamente todos los días el LinkedIn de ambos con el gran trabajo que realiza y tan potente. LinkedIn. Uno que habéis comentado aquí, que no se tanto de reducir equipo, sino de maximizar resultados y outputs, ¿vale? Que muchas veces vemos que ¿no? La inteligencia artificial va a quitar trabajo, va a reducir equipos, tal. Vosotros no apostáis por eso, sino por mantener el equipo, pero aumentarlo con equipo de IA y que eso va a aumentar muchísimo más los outputs, ¿no? Y otro mensaje que es que me pareció increíble el otro día y que es cierto que no necesitas tanto saber programar ni tener un equipo técnico, aunque también lo hacéis, sino solo entender que tu tiempo, o sea, el nuestro, vale demasiado como para perderlo, ¿no? Que eso lo comentaba Andrea. Pues muchas gracias, Lorenzo, la verdad, y muchas gracias a todos por asistir. Cualquier duda, o sea, yo por nuestra parte os compartimos esta plantilla con esas 10.000 automatizaciones que desde ya podéis copiar y pegar eh, bueno, pues poder empezar a implementar en vuestras empresas, en vuestros departamentos. También, cualquier duda que tengáis, nos escribís por LinkedIn, por correo, también podéis agendar alguna reunión con nosotros a través de la página web, o sea, lo que necesitéis, pues más que encantados de charlar, ver posibilidades, ver casos de uso específicos para vosotros. Muy bien, pues Martí, Andrea, os están dando las gracias, os las damos nosotros desde FEMPA, desde la oficina Celerapime, tanto Jorge Álvarez como yo. Y bueno, seguimos en contacto. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Adiós, buenas tardes.